Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Esta música poderosa de Michael Jackson, porque la última fotografía de este año 2012, parece mentira, pero estamos acabando el año de todos los mitos, un año muy milenario, un año lleno de cosas sorprendentes que vamos a repasar también esta noche. Pero permitidme, en este nuevo formato, que habéis apoyado tanto, gracias una vez más, que terminemos con el último dossier del año, una fotografía muy especial, que a mí me ha impactado profundamente. Veréis, esta música tan singular sonaba en el Palacio de los Deportes hace un par de días. Es un espectáculo del Circo del Sol, que creo que mañana ya se marcha, sobre Michael Jackson. No voy a contar aquí mi admiración absoluta al Circo del Sol, que siempre le empequeñece a uno el hecho de encontrar artistas de esa talla, de observar la creatividad humana a ese nivel. El espectáculo sobre el rey del pop, desde luego que rayaba, en mi opinión, lo sublime. Hubo un momento, esa es la fotografía, que las 20.000 almas que abarrotaban el Palacio de los Deportes se quedaron un poco congeladas, un poco impresionadas. Fueron conscientes al mismo tiempo de que algo pasaba. Esta canción de Michael Jackson, con una representación impresionante, con trajes de luz, con personas que flotan en los aires, tenía además unas imágenes muy potentes. Imágenes de niños, imágenes de guerra, imágenes de un mundo, el del 2012, el del 2011, el del 2008, el del 2001, el de 1950, da igual. Un mundo con ira, un mundo muy injusto. Pero cuando salían en pantalla gigante sobre esta música, las imágenes de niños que mueren de hambre, las imágenes de niños que sufren, las imágenes de niños golpeados, las imágenes de niños que van a morir y que nos miran directamente, en esa última escena, las 20.000 almas que se divertían un minuto antes, que estaban muy contentas, que estaban eufóricas, se congelaban directamente, porque esas imágenes, el poder de la imagen, de la música, el poder de los mitos, aunque estén ya muertos, estaba indicando que algo estaba ocurriendo, que algo pasa en este mundo, aunque no queramos verlo. Y esa alquimia entre la voz, la música, las imágenes tan poderosas, a mí me cautivaron profundamente. Salí de allí maravillado, salimos de allí maravillados. Realmente era otra muestra poderosa de cómo en este 2012 no hay fin del mundo, sino que hay genios todavía, que hacen cosas maravillosas y que nos reconcilian con lo mejor del ser humano. Curiosamente, el contraste se produjo al llegar a casa. Ahí vimos la noticia que ha conmocionado a muchas personas en nuestro país. Una noticia que por desgracia pasará, que por desgracia se olvidará. Una vez más nos encontramos con la luz y la sombra. La luz en esas personas que hacen buenas cosas, en esas personas que crean elementos nuevos para disfrutar, para que todos nos sintamos un poco mejor, para contemplar cómo la genialidad humana sigue trabajando, sigue siempre hacia adelante. Curiosamente, el retroceso, la sombra profunda, acontece, por ejemplo, en esa información terrible. Conocíamos hace unas horas, y a mí me ha impresionado mucho, lo repito, me ha conmocionado, me ha transfigurado la noticia de la muerte de esa pequeña niña de 16 meses a la que quiero dedicar este programa, y también a todos los niños que sufren. Uno no siente como antes, evidentemente. Uno empatiza de otra forma, evidentemente, desde que es padre. Pero creo que esto lo ha entendido casi todo el mundo. No es posible que pasen estas cosas, ni en nuestro país ni en ningún lugar. No es posible que una limaña salvaje, bueno, por llamar de alguna forma, cometa una atrocidad semejante. Algo está ocurriendo, algo hacemos mal. Esto me impresionaba, me convulsionaba. Después de asistir a esa ceremonia maravillosa, nos encontrábamos con la otra cara. He de decir también que, como última fotografía, contraste, luz y sombra, eso ha estado presente siempre, en todo este año, en toda la realidad que nosotros tocamos. Siempre nosotros intentamos tender hacia la luz. Es nuestra idea. Incluso con los temas más inquietantes, siempre creo que hay un mensaje de curiosidad, un mensaje positivo, por tanto. Pero el ser humano, como digo, se congela cuando se encuentra con lo peor de la especie, lo peor de la estirpe. Me ha emocionado mucho los comentarios que vosotros, amigos milenarios, habéis dejado en un humilde artículo que yo he realizado en la página que Guillermo León siempre tiene dispuesta, Nave del Misterio, en Facebook. Está ahí, por si queréis opinar y por si queréis que hablemos de esto al final del programa.
Ha sido tal el mazazo que yo tengo que decir que he pasado muy malos momentos pensando en la última mirada de esa niña. Muy malos momentos. Y en cómo incluso todo esto, como digo, se va a ir olvidando. Y estaremos pendientes de otras cosas. Sin embargo, el horror ocurre de vez en cuando. Un horror inconcebible, un horror inhumano. ¿Todos somos humanos realmente? ¿Hay seres que tienen forma de humano que no tienen nada de humano? ¿Tenemos que contentarnos con lo que ocurre? ¿Tenemos que asentir, seguir con nuestras historias cotidianas? ¿Podemos hacer algo ante tanto horror? ¿Podemos concebir que pasen estas cosas? ¿Podemos alzar nuestra voz y gritar contra natura lo que está pasando, por ejemplo, con tantos niños que sufren? Estremecedor saber que un individuo en un país que no es lejano, en un país, en una carretera que es la nuestra, un individuo con el que nos hemos podido cruzar más de una vez, con varios golpes ha matado a una niña, la ha arrojado en una bolsa, 16 meses, y la ha tirado a una balsa. Esto pasa, esto también es el misterio humano, que yo no entiendo. No puedo llamarle ni humano, no lo comprendo. Gracias por todos esos comentarios, gracias por esa repercusión, aunque sea en nuestra alma común milenaria, y aprendo mucho de vosotros. Tengo que decir eso, aprendo y me sorprendo con todos vosotros. La luz y la sombra, lo sublime, lo maravilloso. El género humano es capaz de crear cosas dignas de la más armoniosa belleza, cosas que nos sorprenden, que nos hacen sentirnos orgullosos de lo que somos, de este milagro llamado vida. Al mismo tiempo conviviendo con nosotros auténticos demonios, seres oscuros. No queremos saber nada de ellos. A veces hay que conocerlos para combatirlos. Nos ponemos enfrente, nos ponemos al otro lado. No queremos compadecer a las bestias que hacen estas cosas. Sabemos que hay muchos amigos que nos escuchan en todos los ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, incluso en las cárceles. Sabemos también que hay muchas personas que no quieren ni en pintura estar cerca de estas figuras que por desgracia existen. Es un tema de debate, es un tema de reflexión, es un tema de dónde empieza y acaba el alma humana. Bueno, tendremos que abordarlo algún día. Vosotros lo habéis hecho genialmente, de verdad, con comentarios muy precisos, mucho mejores de los que yo puedo hacer. Con esa foto, con ese contraste, con esa luz y sombra, con esa tiniebla y esa especie de sensación de que todavía hay cosas buenas por las que luchar, con ese optimismo, aunque cueste sangre en ocasiones, vamos a seguir hacia adelante. Vamos a hacer un programa de la mejor forma, con novedades, con historias y con repaso al año más emocionante quizá de nuestra historia. Es el año del Titanic, hicimos ese especial. Es el año del fin del mundo, con ese especial. Es el año de la exposición de Cuarto Milenio. Es el año de la alerta OVNI. Hemos hecho unas cuantas cosas, Y es el año de, evidentemente, Alma. Así que todo eso lo vamos a celebrar. Tenemos que poner, a pesar de todo, una luz en mitad de un camino que a veces es muy tenebroso. ¿Conseguiremos llegar al final del túnel, sanos y salvos? Ojalá, amigos. Comenzamos una edición más, un ejemplo más de que estamos a favor de la vida, en todos sus conceptos. A favor de la vida siempre. Y la vida también es misterio. Vamos a contarlo esta noche una vez más. Yo sé que no soy ningún mesías, no me gustan los sermones. Sabéis que a veces mis amigos lo saben perfectamente, mis hermanos con los que hago el programa, que se me va la pinza, pero soy humano. Soy humano y a veces tengo que expresar mis sentimientos y a veces utilizo el micrófono para ellos. A veces sentimientos políticamente muy incorrectos, absolutamente incorrectos, absolutamente a la contra. Pero creo que alguien tiene que decirlo, porque eso resuena en muchas almas, porque estamos hartos de muchas cosas. 2012 es el año en que hemos dejado de confiar en muchas cosas, en que nos parece que esto a veces es una gran farsa, una gran artimaña extraña. La gente está muy harta, pero no solo de las cuestiones monetarias, de la crisis, no, hay otras crisis que también nos afectan y nos llegan al alma. Hay crisis importantes cuando vemos que hay semejantes que parecen semejantes que no lo son, que son otra cosa. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos cambiar el mundo a partir del 2012? ¿Podemos alinearnos con la luz definitivamente? Bueno, ojalá. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Una noticia para acabar el 2012? Pues terminamos el último programa del año siendo Trending Topic. Gracias, compañero. Un placer. Gracias por este año. Trending Topic significa una cosa, ¿verdad, Santiago Camacho? Compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. De alguna forma, no es ni más ni menos, es que se está hablando del programa. Yo lo agradezco. Significa un poco una muesca en el inconsciente colectivo. Significa que seguramente mucha gente también estará polemizando y que mucha gente ha sentido que le arde el corazón, que le arden las venas, que siente algo muy dentro cuando pasan atrocidades de este nivel.
ocurre, pasa. Como también sentimos las emociones maravillosas cuando nos encontramos ante el arte sublime. Bueno, pues todo eso concentrado ahora se puede transformar en forma global con ese trending topic. De todo eso vamos a hablar. Santi Camacho, compañero, como siempre es un honor tenerte contigo, que estés con nosotros, tenerte conmigo y con nosotros. Vamos a hacer una cosa importante, vamos a contar una historia que empieza casi como si fuese una novela y que realmente es como un hilazón con todas las historias que has ido trayendo al programa de forma magistral. Todas parecen novelas y todas resulta que son reales. Esta yo creo que por lo menos en la diapositiva inicial supera todo lo concebible, ¿no? Sí, no voy a adelantar mucho, pero voy a recordar una época no tan lejana en la que todos sabíamos de dónde venían los objetos que llevábamos a nuestra casa, con los que lo decorábamos. Sabíamos de dónde procedía más o menos la ropa que llevábamos puesta, o los zapatos. Incluso podíamos llegar a conocer al zapatero que los había hecho o que los había remendado. Ahora con la globalización ya eso no es así. Ahora vienen decenas de paquetes anónimos que los llevamos nosotros a nuestras propias casas desde los centros comerciales y que su historia no la sabemos muy bien. No sabemos de dónde proceden, no sabemos cómo han llegado hasta nosotros, no sabemos más que los queremos, los pagamos y nos los llevamos. Pero ¿y si un día, dentro de uno de esos paquetes, no hubiese lo que esperábamos que debería haber? ¿Y si hubiese otra cosa? ¿Y si hubiese algo que nos abriese las puertas de un mundo desconocido, de un mundo infernal, de un mundo del que no sabemos nada? Pues eso pasó hace solo 2 meses en Portland, en Oregón, y le pasó a una persona con nombres y apellidos. Ahora mismo, no solo a través de ese trending topic y lo que significa, sino a través de muchas emisoras que conectan a través de internet, que ya es como la gran emisora global a través de cadenaser.com, de ikerjimenez.com y de muchísimas más. Ahora, a través de esta sintonía, la gente, nuestro público, se va subiendo en los peldaños de esta nave radiofónica, todos concentrados en una idea, cada uno con su opinión, ojo, y muchas seguro discordantes con la mía, absolutamente en desacuerdo, como debe ser, pero todos con un mismo sentido. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Vaya año, compañero, vaya año, un año en el que, bueno, en fin, hemos hecho más cosas que nunca. Hemos hecho muchas cosas, hemos sido testigos de muchas cosas y hemos mirado a los ojos a muchos de nuestros oyentes y espectadores, que quizás sea el mayor privilegio al que puede acceder un equipo de comunicación como el que hace este programa, este entorno. Porque antes hablábamos a micrófono cerrado que esto no es un programa, es un entorno, y yo creo que diría casi que es una especie de microclima en el que nosotros habitamos, pensamos, reflexionamos y viajamos. Pues hoy vamos a emocionarnos, Javier, con momentos tremendos que han pasado en tan solo 365 días. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Qué maravilloso espectáculo el que vimos. También pensaba en la fuerza de los mitos, Michael Jackson puede gustar más o menos, pero cuando uno lo veía en esa pantalla gigante y ya no está, y sin embargo estaba la fuerza de la imagen, y cómo la gente, ¿no?, observaba algo que ya empieza a verse solo con los ojos de la leyenda. La importancia del personaje concreto, del mito. Qué fuerza, qué tremendo. Y salimos realmente maravillados y convulsionados. Nos va a pasar lo mismo, yo creo, al recordar todo tipo de sonrisas y lágrimas que también les ha habido en este año. Claro que sí, vamos a recordar 365 días del Milenio 3. En ese tiempo pasan muchas cosas. Cosas buenas, cosas malas, cosas que te emocionan, cosas que te hacen llorar. Momentos mágicos, momentos que querrías olvidar. Todo eso se va a concentrar esta noche aquí. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido Milenio 3 en este año tan especial. Con Fermín Agustí, el maestro y comandante Noel Calero, en los sonidos, este sonido tan especial, este sonido que nos proyecta hacia el futuro. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver si escuchamos bien a Javi, que ha aparecido como una tiniebla. Y es que esto está hecho es profesio. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hablar, Javi, de voces muy extrañas, ¿verdad? Sí, esto era casi una voz psicofónica. Sí. Desde luego, despedimos el año con un auténtico clásico. Esas voces del más allá, parece que sabíamos todo y conocíamos todo de ellas. Bueno, pues nuevas noticias y nuevos informes. Informes publicados por prestigiosas publicaciones científicas de Estados Unidos sacan a la luz una investigación quizá
la más pormenorizada hasta la fecha llevada a cabo sobre ese fenómeno, ¿no?, de las voces desconocidas, que se ha realizado además precisamente en España, nada más y nada menos que en las instalaciones de la Universidad de Vigo. Esto ha causado, como puedes imaginar, un auténtico revuelo, ¿no?, en toda la zona, y bueno, ya han llegado titulares como, por ejemplo, psicofonías registradas en la Universidad de Vigo. Vamos a contarlo todo, Javi, porque con una noticia de este calibre vamos a descubrir la verdad que hay detrás, vamos a opinar, porque todo es muy raro, yo os lo digo, es muy raro. Universidad, revista científica, Universidad de Estados Unidos queriendo encargar un trabajo sobre psicofonías, cámaras anecoicas, para entendernos, de esas que no dejan pasar ninguna frecuencia, y se han grabado voces. Esta noche escuchamos esas voces, porque el misterio continúa siempre. El misterio es la otra frontera que tenemos siempre casi al alcance de la mano y que se suele escurrir, que suele jugar con nosotros. Vosotros podéis mandarnos vuestros mensajes, vuestras opiniones sobre ese artículo, por ejemplo, ese reportaje que yo hice y que ha generado ya una especie de tsunami, entre comillas, claro, reducidísimo, pero con comentarios que me han maravillado, algunos de ellos, en La Nave del Misterio, en Facebook, pero hay muchas más vías que se abren en este preciso instante, Carmen. Claro que sí, que tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos Google Plus, además de Milenio3 con número @cadenaser.com, donde ya nos están escribiendo mensajes de alegría. Acaba de nacer una nena hace 5 horitas, es de un matrimonio que estuvo en la exposición. Ella estaba ya a punto de dar a luz, estaba ya con una barrigota. Esa chica que tremenda, esa chica ha dado a luz, ha nacido Ana, nos lo dice su papá, José Carlos de Sande, y dice que está escuchando ya su primera historia que se oye, como lo llama su hermanito de 6 años, que siempre nos escucha. Pues increíble, muchísimas felicidades, amigos. Oye, hablábamos del contraste, chicos. La luz y la sombra siempre danzando en esta realidad extraña y fascinante que nos ha tocado vivir. Seguramente esas personas entiendan muy bien lo que nosotros hemos sentido también con tanto sobrecogimiento. Por eso dedicamos a esa nena, que yo estoy seguro que está en algún sitio. Yo estoy seguro que esa niña está con los ángeles en algún lugar, que algunos llaman cielo, no lo sé, pero algún lugar bueno, y cuidará de otros muchos. Es que no puede ser de otra forma, no puede ser de otra forma. Así que se lo dedicamos el programa y a todos esos chicos y chicas, esos niños, sagrados absolutamente, que sufren por diferentes causas. Va por ellos y vamos a hacerlo con todo el ánimo. Vamos a empezar con voces que no sabemos si vienen de un cielo o de otro lugar, pero que parece que se comunican con nosotros. Desde hace mucho tiempo alguien nos dice algo. Ese algo parece que se ha grabado científicamente. ¿Será posible? Comenzamos. ¿Cuál es tu código de emisora? Tu identificador. W2QYV. Bien, escúchame. Me llamo John Francis Sullivan. Vivo en el 343 de la avenida 42, donde llevo toda mi vida. Y vi el primer partido de la final de 1969, aquí, en esta casa, hace 30 años. ¡Y una mierda! Mi padre se llamaba Francis Patrick Sullivan y era bombero y un hincha de los Mets. Cada noche cuando me acostaba, me cantaba: llévame al partido. Un padre y un hijo en diferentes láminas del tiempo conectaban a través de una vieja radio. Es la película Frequency, que desde luego en más de una ocasión ha servido de introducción para el tema de las voces extrañas, de la transcomunicación, porque esto va más allá o es una vuelta de tuerca sobre la eterna psicofonía. Es como una muda nueva y diferente que no acabamos de entender muy bien, y lo vas a comprender enseguida porque el tipo de voces, el tono, lo metálico, nos desconcierta, quizá porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar otro tipo de cosas. Pero si nos dicen que esto ha sido grabado en la universidad, uno ya se cuadra, dice, bueno, esto es así, descubriremos si es así o no. Que se ha grabado en una universidad quizá no quiere decir que tenga el aval de la universidad, pero nos hablan de científicos concretos, y de un estudio que casi con secretismo, podríamos decir, se ha efectuado en nuestro país. Ahora nos hemos enterado, ahora hay que acudir al material. Hay que agradecer a los protagonistas de esta historia que han querido hablar con nosotros, que quieren mostraros ese trabajo. ¿Será verdad? Javier, ante todo, hay una publicación científica que tú tienes en la mano ahora mismo, la tienes sobre la mesa, en la esquina, en el estudio 1 de la cadena SER, como siempre, y es un informe de una revista científica, realmente es así.
Sí, es un informe publicado por la revista Neuroquantology Journal, una revista científica de bastante prestigio, donde a lo largo de más de 30 páginas se desarrolla una investigación que se ha estado llevando a cabo a lo largo de 2 años. El título de este informe dice una investigación de 2 años sobre el supuesto fenómeno anómalo de las voces electrónicas o psicofónicas. Y a lo largo de todo este material que tenemos aquí se va desarrollando pues esta historia que parece de película pero que es auténtica, que ha ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Vigo, efectivamente. Ha sido llevado a cabo por investigadores de Alemania, de Portugal, científicos de Estados Unidos, también de España, es decir, una investigación a nivel internacional sobre este fenómeno que ha sido además pormenorizadamente analizada con test ciegos de todo tipo, incluso para poder analizar o interpretar esas voces que aparecían en las grabaciones, y se han llevado a cabo también, iremos comentándolo e iremos escuchando esas voces que son desde luego sobrecogedoras, algunas de ellas, que transmiten mensajes directos a través de preguntas y respuestas, y bueno, que han sido grabadas con todo tipo de aparatos diferentes unos de otros, y por eso también esas voces pues parecen tener un tono diferente a algunas de otras. Robótico casi. Sorprendente, de verdad, y está ocurriendo ahora. Yo creo que es una gran noticia para acabar el 2012 en el sentido de que siguen ocurriendo cosas cuando nos conjuramos, el equipo aquí presente, para ofreceros toda la actualidad. Había en el fondo una sensación que es, oye, vamos a demostrar y a demostrarnos a nosotros mismos que el misterio es novedoso y constante. Y creo que está ocurriendo, ¿no? Pasan cosas nuevas, sorprendentes. Vamos a analizarlas con todos vosotros. Vamos a ver. Una voz. Dice, Bela está aquí. La protagonista de esta historia es Anabela Cardoso. Vamos a escuchar primero la voz, si os parece. Y a través de la voz vamos a conocer un poco al personaje que está detrás y que parece que es el vector principal de esta investigación científica, por lo que parece única, por lo tanto, en su especie, sobre el tema de las audiciones de transcomunicación. ¿Esta voz cómo se ha obtenido, Javi? ¿Qué es lo que hacen exactamente, si se puede contar muy brevemente? Porque no es la psicofonía clásica, ¿no? Esta grabación se capta precisamente en esos estudios de la Universidad de Vigo. Allí se reúnen ese grupo de científicos, siempre vigilando que no hubiera ningún tipo de anomalía que pudiera perturbar la naturaleza de ese sonido, en unas zonas concretas perfectamente aisladas de cualquier tipo de sonido, de ondas que pudieran también alterar esta grabación, y también, por supuesto, de personas minutando y anotando prácticamente cualquier detalle de todo lo que se llevaba a cabo en esa prueba. Se utiliza lo que llaman ruido blanco, ¿no? Como ocurría en Frequency, de alguna forma. Ellos introducen el ruido blanco de fondo porque, según su teoría, y desde luego veremos en las conclusiones al final de esta historia que parece tener cierto peso, que el sonido de fondo es aprovechado por estas voces desconocidas para de alguna forma poder manifestarse. Por ello, eso es lo que utilizan el ruido blanco. En otras ocasiones y en otras grabaciones que seguiremos escuchando, pues utilizan otro tipo de sonidos de fondo para intentar dar fuerza a esas voces que se materializan de forma extraña. Luego iremos opinando, compañeros, porque esto es muy raro, pero muy interesante, esa teoría vieja ya de que estas voces como que necesitan un impulso de otro tipo de onda sonora para manifestarse. Bien, pero son muy distintas. Quizá en alguna ocasión, Noel, cuando vayamos poniendo lo que son las grabaciones, habrá casi que descender la música, y eso que es maravilloso, esta música de apoptose, casi bajarla, porque veréis, son impactos muy breves, que quizá ya es un primer dato, muy breves, son como chasquidos casi, hay que poner mucha atención, repetiremos lo que haga falta, pero en una de las grabaciones de este proyecto científico, y conoceremos incluso qué científicos concretos están detrás, qué universidades están detrás, se menciona, como suele ocurrir, como interpelando, el nombre de la propia operadora, Anabela Cardoso. La frase dice, Bela está aquí. Las voces salen en portugués, la mayoría salen en portugués. Sí, porque las preguntas que se hacen en general están hechas también en portugués, las psicofonías responden en portugués, por eso hay que afinar un poco más el oído si cabe, y en este caso, Bela está aquí. Ahora descubriremos que parece tener cierta fuerza más allá de nombrar a la investigadora.
casi como dos se entiende bien el vela primero, pero después está aquí, pero muy contraído. Escuchamos. Es que prácticamente es inaudible, es dificilísimo de escuchar. Se ve que es una inserción, que hay algo. ¿Por qué es importante en ese aspecto? Porque lo que confirma, o lo que dice este informe científico, repetimos, es que se ha eliminado cualquier tipo de interferencia radiofónica, porque uno piensa, bueno, perfecto, estos son interferencias del exterior, es decir, radiofrecuencias que entran en cualquier momento, ¿no? Y que se interpretan como voces. Anabela Cardoso, ¿quién es? Brevísimamente, Javi, para escucharla. Pues Anabela Cardoso, que en esta psicofonía parecen llamarla Vela, precisamente ella aludía que en su círculo más cerrado, más cercano, era donde la llamaban Vela. Era en el único lugar donde con confianza la llamaban de esta forma. Por eso le llama especialmente la atención este sonido concreto. Anabela Cardoso es una filóloga, lingüista y diplomática, que además durante años fue cónsul de Portugal en Vigo, y esta mujer, hace unos años, cuando estaba trabajando como diplomática, recibe a una mujer que acaba de perder a su hijo en un accidente en las rías de Vigo. Esta mujer estaba sufriendo, ¿no?, ese momento de pérdida. Aseguraba que incluso había intentado poner fin a su vida, había intentado suicidarse en alguna ocasión, y le pedía casi desesperadamente a Anabela que contactara con su hijo. Hasta ese momento Anabela Cardoso no había escuchado nada de lo que era la transcomunicación instrumental, y en ese momento, cuando ve tan destrozada a esta mujer, piensa que tiene que ayudarla como sea, ¿no? Así que empieza a indagar y a investigar un poco, y fíjate, descubre que el padre José María Pilón en Madrid es el pionero que está analizando este fenómeno. Así que Anabela se desplaza hasta Madrid para hablar tranquilamente con el padre José María Pilón, y es él quien la introduce en este mundo que no ha abandonado desde hace más de 30 años prácticamente, años analizando e investigando este fenómeno, hasta ahora que ha empezado a hacerlo de forma casi científica. Bueno, ahí tenemos la ficha, escuchamos rápidamente, porque es lo que nos interesa para empezar nuestro debate, la opinión y la vuestra. Podéis opinar sobre todo lo que hemos comentado, sobre las voces tan polémicas y extrañas. ¿Qué os parece que una universidad de alguna forma haya dado cobertura a esto? Y por supuesto, ¿qué temas o qué esperáis para el próximo año 2013, ¿no? Va a ser muy interesante. Todo eso lo vamos compilando y en la última hora estableceremos casi un diálogo mensaje a mensaje con todos vosotros. ¿Cómo empieza esta extraña aventura con la que ponemos final al 2012 en la universidad? Escuchamos. Una institución de Estados Unidos que, conectada con medios académicos también de Estados Unidos, de la Universidad de Saybrook, entonces me invitaron a hacer una investigación en el área de la TCI, que es el área que yo exploro, de la manera como quisiera yo. Yo hice el proyecto, estuvieron de acuerdo y después empezamos poco a poco. Un dato más, un peldaño más. Se menciona una universidad norteamericana. ¿Qué universidad? Pues es la Universidad de Saybrook en San Francisco, que es la que de alguna forma, a través de una de sus instituciones, se ponen en contacto con Anabela, pues para llevar a cabo esta investigación científica de un mundo tan desconocido, ¿no? Además, esta investigación se lleva a cabo entre 2008 y 2009, ha visto la luz ahora porque tras ese periodo se ha llevado también a cabo otra investigación. De alguna forma se ha analizado todo el material recogido de la forma más objetiva posible, ¿no?, a través de test que se han ido rellenando sobre el presunto contenido que podrían tener estos audios, y además también hay que decir que no es el primer, sí el más importante por lo menos, por el respaldo científico que lleva detrás, y ahora también hablaremos de ello, pero está inspirado también en unos experimentos de Hans Bender con Frederick Jurgenson y Konstantin Raudive en los años 60. Ella dice que esa primera investigación de alguna forma científica es de la que ella toma algunas ideas para iniciar esta. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Universidad de Vigo? Escuchamos. Pedí a la Universidad de Vigo que me prestara su laboratorio de acústica porque necesitaba tener una cámara acústica aislada, y pues me la prestaron. Y bueno, algunos de los experimentos fueron hechos ahí en el laboratorio de acústica, y bueno, así fue durante 2 años en varias situaciones, con varios soportes acústicos, con varios micrófonos, con varios tipos de grabadoras digitales, analógicas.
2:02, Milenio 3 en la cadena SER, despidiendo el 2012 con esta noticia tan sorprendente. Santiago y Javier y Carmen tienen cara circunspecta, están pensando, vamos a ver qué piensan, pero durante 2 años, sin que, creo yo, casi nadie supiese nada de esto, con cámaras anecoicas y método científico, se está investigando sobre la transcomunicación instrumental. Nos queda escuchar alguna voz más. Hay algunas más claras que hemos dejado más para adelante, porque estas tienen que ver con el contenido. Escuchamos 2 y enseguida quiero saber vuestra opinión. Una sola cosa, científicos, ¿quiénes hay? Bueno, pues entre todas las personas que han estado detrás, sobre todo la persona fundamental con la que Anabela empieza de alguna forma a cerrar ese estudio en la Universidad de Vigo, es con el profesor asociado Antonio Pena, a través de correspondencias que han sido publicadas también en este informe, para que les prestaran estos estudios. Pues luego detrás hay todo un equipo científico de gente de España, de Alemania, de Portugal y de Estados Unidos. Algunos de ellos colaboran desde la distancia, otros van pasando por el estudio para realizar pruebas, para hacer sus propias preguntas, para hacer propuestas también de grabaciones, para incluso proponer algunos programas informáticos que están utilizándose en esto de las grabaciones psicofónicas. Uno de ellos, por ejemplo, es Hugh Hartmann y su esposa Ingrid Hartmann. Él es físico de la Universidad de Rostock, en Alemania, uno de los miembros que llevan a cabo estas investigaciones y que aparece en varias páginas del informe, porque es clave también. O sea, que hay científicos que se han desplazado a la universidad, a estas instalaciones. La universidad no se hace responsable, no sé si descarta o no, pero no se hace responsable de estas investigaciones, ¿no? Simplemente ha cedido el material. Claro, ellos no están directamente implicados, ellos simplemente les permitieron el acceso a sus instalaciones, porque eran instalaciones que por los muros que tenían y por esos aislantes eran ideales para este tipo de pruebas. Detrás del equipo científico hay también psicólogos, por ejemplo, de la Universidad de Saarbrück, como Stanley Krippner o Alan Watts, que también durante años han estado involucrados en este tipo de investigaciones y que han dado también ese pozo de seriedad a la investigación. 2 voces rápidamente para escuchar a nuestros amigos. Una muerte, parece que dice una. Siempre, claro, es que además, aparte de lo metálico y lo raro, están en portugués, o sea que es que encima, y son como muy rápidas. Hay diferencias con las grabaciones habituales, yo creo. Algo parecido a una muerte, se dice aquí, Javi. Aquí lo que dice es nos no temps a mort, no so temps una mort. Lo que sería no nos quedan muertes, solo tenemos una muerte. ¿Que en portugués sería? Nos no temps a mort, no so temps una mort. Escuchamos. Vamos a volver a escucharlo. Bien, sigamos. Algo que se refiere a de otro mundo. Son 2 contenidos porque parece que tienen, imaginamos a un grupo de científicos, cada uno por separado, rellenando los test y llegando a una especie de acuerdo sobre lo que dice, que es como tiene que ser científicamente, ¿no? Pero a mí sí que veo esto en los años 70, inicios de los 70, pero ahora no lo veo tanto y me sorprende la imagen. Es de película, pero está ocurriendo y ha ocurrido en España. Algo como es de otro mundo. ¿Cuál es esta psicofonía, Javi? En esta, la que vamos a escuchar ahora, dice es de otro mundo, no es bueno para nosotros. En portugués sería é de otro mundo, no es son pre nós. Esta, vamos a ver, por lo menos, ya cuestión de entenderse o no, ahí a cada uno, ¿verdad? Carmen, esto es un poco un mundo, estáis algunos poniendo los cascos y estamos escuchando nosotros con cascos. Yo entiendo que muchas personas, muchos amigos y amigas que están rodando por ahí con los coches, no oyen, pero lo que sí oyen es que hay voces, que eso ya es un elemento que ahora opinaremos. Hay voces en un entorno donde no puede haber voces, parece que científicamente demostrado. Repite lo que dice esta última, Javi, por favor. É de otro mundo, no é bon pre nós. Un fragmento más. Anabela Cardoso, ¿cómo se hicieron estas psicofonías que estamos escuchando en concreto? Todas las sesiones fueron de preguntas y respuestas. Las respuestas fueron todas
lógicas, pertinentes y adecuadas al contexto, o de la situación que estábamos viviendo, o del experimentador, del operador, mejor, diciendo que hacía la pregunta. Todas. Lo interesante, además, es que a lo largo de esos 2 años que dura la investigación, llegan a captar hasta 200 registros psicofónicos, todos y cada uno de ellos minutados y, bueno, de alguna forma también guardados y analizados, como decíamos, por esos test que se fueron repartiendo para intentar de alguna forma captar y llegar unánimemente a uno de los resultados. Y luego son casi todas las que estamos escuchando parecen tener un sentido trascendental. Hay algunas que incluso dan nombres. Por ejemplo, hay una, nos hablaba Anabela Cardoso, que dice Doctor Cardoso en referencia a su padre, al padre de Anabela. Y también hay otra que parece decir Somos nos, y al final parece entenderse la palabra Luis. Esa psicofonía fue captada un 27 de junio, precisamente la fecha del cumpleaños en que el hermano de Anabela cumpliría años. Él había fallecido hacía unos años y se llamaba Luis. 2 y 8 minutos. Necesito, compañeros, vuestra opinión sobre todo lo que hemos escuchado en este inicio de programa. Creo que tiene todos los elementos de extrañeza, yo lo dejo ahí, de extrañeza, pero por los diferentes ámbitos en los que nos estamos moviendo. ¿Cómo es posible esto que está ocurriendo en España? ¿Se habrán investigado todas estas voces? ¿Son todas de cámara anecoica? Imagino que no. Imagino que algunas sí y otras no. Claro, aquí lo bueno es cuáles son con cámara anecoica, ¿no? Es decir, con una especie de quesera, entre comillas, que elimina las frecuencias exteriores. Quiero una opinión vuestra, debate abierto. Pues mira, yo cuando vi la noticia ayer, lo primero que me imaginé es que era una inocentada, pero no, estuve contrastando, además la noticia era de varios días antes, y la verdad es que extraño, lo que se dice extraño es. De hecho, además tiene hasta un síntoma más de extrañeza, que es que, por ejemplo, esta investigación solo ha podido ser posible gracias al sostén financiero de 2 contribuyentes internacionales anónimos. O sea, que por si nos faltaba misterio, pues está también ese pequeño dato. No me digáis que no hay cosas que no es que sean de novela. O sea, 2 financieros anónimos lían a las universidades para que se investigue sobre las voces sin nombre. Pero es que hay muchos más elementos novelescos en esta historia, Iker. Yo conocí a Anabela Cardoso hace unos 4 años largos, y la razón por la que quise acercarme a ella y conversar con ella era porque ella había hecho varias experiencias en lo que dentro del mundo de la investigación de estas voces se conoce como voces directas. Las voces directas... ¿Qué es eso, Javier? Las voces directas quizá nos ayuden a comprender la clase de sonido que se ha grabado. No hay muchos elementos, no hay muchos datos a ese respecto, pero te cuento. Anabela Cardoso lleva desde hace muchos años tratando de encontrar una frecuencia de radio, utilizando aparatos de radio tanto antiguos como de última tecnología, en la que poder establecer una comunicación radiofónica con el más allá. O sea, frequency. Exactamente. Es decir, la idea antigua o tradicional o clásica de las psicofonías que tenemos en España, en buena medida creada por los clásicos del género, José María Pilón, el padre José María Pilón, que escuchábamos antes, hace un minuto que lo mencionaba Javi, o por ejemplo el asunto Germán de Argumosa, nos dieron siempre la impresión de que las psicofonías se obtenían simplemente colocando una grabadora en un recinto más o menos aislado, se grababa accidentalmente en la cassette un sonido, y eso es lo que se conocía como inclusión psicofónica, y era como una especie de vislumbre del más allá. Pero es que en realidad el origen cierto de la investigación psicofónica era tratar mediante ondas de radio de captar esos mensajes del más allá. El primero que lo hizo fue Friedrich Jürgenson, el padre de las psicofonías, cuando él en 1957 era un pintor que tenía la vocación de ser cantante de ópera. Comenzó a grabarse a él mismo, que esto lo sabe poca gente, comenzó a grabarse a él mismo en una cassette de aquella época, estamos hablando de mediados del siglo pasado. De repente descubre que debajo de su voz a veces se colaban otras voces. Eso le llamó la atención, y él, en estados de duermevela, de semitrance, porque este hombre tenía ese tipo de experiencias extrasensoriales, comenzó a recibir como mensajes telepáticos que le decían que que existía una especie como de gran emisora
en el más allá que se podría poner en contacto con el más acá. Y él no acabó de entender eso hasta que en el año 59, 2 años más tarde, se produce esa famosa grabación de los pájaros en el bosque. Una de las escenas de la historia del misterio, ¿no? Exactamente. Bueno, a raíz de esos sueños o de esas inclusiones telepáticas en la mente de Fredrik Jurgenson, que es un tema muy poco tocado en la vida de este personaje, se marca en esa época, una frecuencia radiofónica concreta en la que parece que las voces están ahí y se pueden captar. Esa frecuencia se conoce como la frecuencia u onda de Jurgenson y él la situó entre los 1450 y los 1500 kilohercios. Esa zona es la zona en la que Anabela Cardoso puso su dial en todas esas radios que tenía en su casa para tratar de captar voces. Fue un proceso de muchos meses lo que encarriló esta investigación. Al principio no captaron nada y en un primer momento, en una de esas sesiones que tenía con varias personas, amigas de la entonces todavía cónsul de Portugal en Galicia, de repente comenzaron a escuchar monosílabos, sí, no, como si algo se colara en esa onda. Y después ya frases concretas. Incluso identificaron la voz de un antiguo investigador de psicofonías portugués llamado Carlos de Almeida, que se convirtió en una especie como de interlocutor en el más allá de ese grupo. Esta es una historia que no se ha contado en estos informes de prensa, pero que a mí me parece realmente fascinante. No está mal en el 2012, en mitad de este batiburrillo extraño, que se le pongan unos pelos de punta, como me acaba de ocurrir. Porque yo no sé hasta qué punto esto es un delirio de gente de cierto nivel, pero delirio, porque claro, lo lógico es que sean interferencias de radio, si uno busca en una franja de radio, ¿no? Que ahí aparezca, cruce esa zona algo accidental y que uno lo interprete como voces, lógicamente, ¿no? Digo yo. No, han intentado hacer lo que se hizo en experimento en el 68, ¿no? Antes nos lo apuntaba Javi. Jurgenson, Raudive y Bender intentan en laboratorio contactar con los muertos como ellos creían que verdaderamente contactaban a nivel científico. Ellos Bender, en un laboratorio, Jurgenson y Raudive se juntan en el 68 para intentar... ¿Y yo esto que no lo sabía? Pues se juntan para intentar contactar con otro nivel de existencia que era tal y como lo llamaban ellos, porque estaban seguros de que contactaban con los muertos. En esa ocasión, de nuevo, esta vez con un Nagra, los equipos que había en la época, hacen varios experimentos, además con los mejores expertos en técnica de sonido de aquella época. O sea, lo que se ha intentado repetir ahora. Exactamente, Anabela Cardoso lo que hace es repetir ese experimento del 68 para ver si verdaderamente obtiene los mismos resultados. En aquel experimento, lo que hacen estos 3 investigadores y todos los expertos en sonido que estaban alrededor es poner el Nagra y durante sesiones de más o menos 15-30 minutos van lanzando preguntas. Dejan un espacio de tiempo para ver si son contestadas esas preguntas y en muchas ocasiones obtienen respuesta. Pero en un primer momento, pues los equipos de la época medían como que había algo en esas grabaciones, pero no se escuchaba, no era audible en un principio, hasta que se dan cuenta que si lo rebobinan, sí que se escuchan las voces, sí que hay contestación. Es entonces cuando esas psicofonías salen a la luz, y esas psicofonías hoy en día se siguen guardando, Iker, se siguen guardando y analizando. Están tanto en el Laboratorio de Acústica británico, porque las posee la Sociedad Británica de Fenómenos Psíquicos, y ellos les han dado ese laboratorio para que las sigan estudiando. Esas voces siguen analizándose después de tantos años. Y también lo que se conocen como las voces de Raudive se guardaron en Münster, en Alemania, donde también un equipo de científicos está viendo... De aquellos experimentos todavía quedan, digamos, los archivos. Exactamente, quedan los archivos de audio donde en aquella ocasión salieron 27 voces comprensibles. Y ellos estaban seguros que eran voces de los muertos. Bien, vamos a hacer una cosa. ¿Hasta qué punto hay control científico, pensáis, sobre este experimento en concreto? Porque, o sea, ¿es extraordinario que salgan esas voces o no? Hombre, es extraordinario. De hecho, si la cámara... Sería el mismo hecho de que salga una voz en una cámara anecoica. Si podemos acceder a cuáles son de cámara anecoica, porque si son todas ya me cago. Son laboratorios, lo que ponen los informes es que son laboratorios
que son como una caja fuerte, o sea, Claro. donde allí no entra ni un sonido, donde ni siquiera hay cobertura de móvil, probado por los Exactamente. científicos que hay allí. O sea, Son los laboratorios de ingeniería de telecomunicaciones en Vigo. O sea, son A eso te iba. megahabitación. Vamos a ver, la cámara anecoica, esa cámara anecoica en concreto es cámara anecoica y jaula de Faraday a la vez. Es decir, no entra ningún tipo de radiación de radiofrecuencia del exterior ni ningún tipo de sonido, ni entra ni sale. Precisamente se utilizan para cosas como la radiación de los móviles, para testar no solamente cosas de sonido, sino testar cosas que tienen que ver con las telecomunicaciones. De hecho, el tema de que utilicen ruido blanco como fondo es que directamente, si lo hubiesen conseguido sin ruido blanco, hubiesen conseguido algo imposible. Claro, que es grabar sonidos ahí, ¿no? No, porque estarían sacando energía de la nada. El ruido blanco lo que hace es aportar una energía para que algo, una causa, digamos, no física, pueda modularla. Una causa no física no puede sacar energía de la nada, no puede crear nada. Eso va contra todas las leyes físicas. Entonces lo que hace ese ruido blanco es aportar esa energía, y si ya hay algo que la module, pues entonces ahí empieza el misterio. Pero, yo te recuerdo, Javier, no lo sé, si me equivoco, en una cámara anecoica haciendo alguna prueba o grabando algo. Sí, yo he hecho ¿En el algunas arca pruebas. secreta? Sí. Y ahí no obtuvimos, o sea, los resultados que se hicieron, hicimos algún tipo de experimento. Pero es como una mega habitación blindada. Puede ser una habitación grande o puede ser una caja pequeña, puede ser una caja absolutamente. Y en este caso era una habitación grande. Sí, son los laboratorios que es lo que aporta la universidad. El material de grabación es el propio de Anabela Cardoso, ¿eh? Sí, bueno, aquí hay que... Que además, fíjate, perdona un momento, Sí, Javi, para que se pueda experimentar de muchas formas, llegan a comprar una grabadora Telefunken de hace muchos años para probar también de esa forma diferentes sistemas, tanto analógico como digital, pero llegan a ir a un anticuario para comprar esa grabadora antigua para ver si capta mejor esas voces. Ahora por fin entiendo algo, es decir, que están los científicos dentro de esa cámara acorazada y ahí salen las voces. Hombre, a ser posible, yo creo que dejarán los equipos y se saldrán ellos. Sí, fuera. perfecto, pero... No. Han experimentado de todas formas. Vamos, yo te digo, según me he leído estas 42 páginas que ponen aquí los informes, han hecho diferentes experimentos, estando ellos dentro, estando con técnicos de sonido dentro, estando en lo que llamaríamos la pecera, donde está ahora Noel, la pecera, la parte de atrás, donde están los técnicos. Entonces han experimentado de diversas formas y con diversos materiales. Y los científicos aseguran que esas voces no tienen explicación. Sí, pero fíjate, hay un detalle también que creo que tenemos que poner sobre la mesa. No es tan extraño que en un laboratorio se produzca una captación de este estilo, porque la impresión que da en determinadas circunstancias, y vosotros lo sabéis bien, es que las voces acompañan a ciertos investigadores. Y esto puede sonar un poco extraño, pero... No, es verdad. Hombre, ya, Javier, pero que una cosa de estas, si es así, repito, si es así, y no hay algún tipo de vericueto que se nos escape... Vamos, en un laboratorio de acústica, grabar psicofonías, yo no recuerdo nunca. No, se han grabado ¿En psicofonías. En España no, pero en otros países sí. Aquí podríamos hacer la prueba incluso con algunos compañeros o compañeras que han pasado por esta mesa. Por ejemplo. Clara, donde va, capta psicofonías. Efectivamente, hay ahora que nos está escuchando. Hay como un acompañamiento a ciertos investigadores. Si los pones en un laboratorio de este tipo, esa voz se captará. ¿Qué son esas voces? No lo sabemos. A mí estas en concreto, las que acabamos de escuchar, me recuerdan más a transmisiones radiofónicas que no a las psicofonías tradicionales. A mí me recordaba los humitas, de verdad. Sí, pero... eran como por eso, esas voces metálicas tan extrañas que eran falsas. Yo creo que aquí se nos mezclan cosas. Cuando yo escucho las voces, lo que yo he escuchado, lo que acabamos de escuchar con todos los oyentes, no me encaja demasiado con el perfil de la psicofonía tradicional en una cámara anecoica o no. Es como otra cosa, ¿no? Me recuerda más a las voces directas que ya sabemos, porque lo acabo de explicar, que Anabela Cardoso es una experta y que ha estado trabajando durante muchísimo tiempo. Por lo tanto, si esto es una voz directa captada a través de una onda portadora, hacerlo dentro de una cámara anecoica es un absurdo, es decir, porque estaríamos captando una frecuencia exterior. Es la única duda, después incluso de haber echado un vistazo al informe y de conocer el procedimiento de trabajo, que me queda en esta historia. Ellos aseguran además que en el momento en el que estaban grabando esos sonidos ellos no escuchaban absolutamente nada, es decir,
quedaban grabadas y registradas en los aparatos que llevaban consigo. Como ha dicho Carmen, además, eran todo tipo de aparatos, todo tipo de pruebas diferentes, es decir, han llevado a cabo todas las combinaciones posibles. Metían, por ejemplo, contaminación acústica de diversos tipos, ese ruido blanco, mezclas de frecuencia donde también se han obtenido algunas de esas voces. Lo interesante sería efectivamente saber cuáles se han obtenido en qué situaciones. Eso no lo detalla el informe con exactitud, cuáles han sido en cámara anecoica, porque sería muy interesante. Vamos a hacer una cosa, de momento quiero saber qué opina nuestro público, que siempre es muy sabio, y qué le inspira, ¿no? ¿Qué os inspira estas voces tan raras? Y sobre todo, que si estas voces son obtenidas de otra forma, pues bueno, ahí están, son muy raras. Pero claro, sabiendo la historia que hay detrás, que es una historia, repito, única en España, y que ya la historia es muy de novela, a todos los niveles, pues es muy interesante, periodísticamente hablando, nuestra obligación contar todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Esto se lo imagina uno en películas como Luces Rojas y todo eso, pero en vivo en España. Hemos preguntado a algunos expertos. Carlos Fernández, que es uno de los grandes expertos españoles en estas temáticas, y él es ingeniero experto en electrónica, ha publicado sobre este tema de las voces. Claro, es que estamos hablando de publicaciones siempre en el ámbito de lo misterioso periodístico. No había publicaciones científicas en España a este nivel, ¿no? Producidas en España, aunque publicadas fuera, a nivel científico, sobre las voces sin rostro, ¿no? Y han tenido que acudir a una revista que es de carácter científico, está en Neuroquantology, es una revista que se edita en Turquía y que, digamos, es una revista científica pero de disciplinas cruzadas. Lo que quiere decir esto es que la mayoría de las revistas científicas suelen ser monotemáticas, es decir, si es una revista sobre genética, es genética, si es sobre biología, es biología, pero no suele haber revistas científicas en las que de repente se admitan trabajos, papers, donde se crucen disciplinas. Entonces mi pregunta es científica de verdad con peso o no? Vamos a ver, es científica pero de peso relativo. Ya. Es decir, que sí está dentro de la tabulación de las revistas científicas, hay un procedimiento de presentación de informes que tiene que ser supervisado, en fin, hay un comité, se exigen unas características para la publicación de un trabajo, pero, en fin, no es una revista de gran impacto, para que nos entendamos. Perfecto, Javier, porque estamos aprendiendo en tiempo real, a las 2:24, algo que está pasando, que nos interesa y que nos reconduce hacia un ámbito que parecía abandonado, el de la parapsicología científica, de alguna forma, ¿no? El de la investigación en laboratorio de fenómenos paranormales. Está pasando con españoles y queremos contarlo. Carlos Fernández, como decía, José María Luque es ingeniero de electroacústica de la Universidad de Sevilla, o sea, un hombre que sabe de lo que habla, que sabe de estos ingenios, y nuestro compañero Santiago Vázquez, hablando de esos experimentos, de cómo le suena, siendo él un clásico, aunque sea joven, es un clásico, ¿no? Así que los tres, en este tren de voces, nos dan su opinión, y yo quiero conocer la vuestra también. Para mí es muy importante que se haya hecho unas grabaciones en condiciones de control, porque a pesar de que se lleva investigando muchos años las psicofonías, no hay demasiadas experiencias de este tipo. Es decir, quedan fuera todos esos argumentos ya muy manidos tantas veces de que se tratan solo de confusiones. Tiene la típica característica de ser un sonido modulado, que es característico en el proceso psicofónico, ya que el proceso psicofónico es un proceso electromagnético, ¿no? Entonces, claro, tiene la típica característica de este sonido modulado, como mecánico, ¿no? Es característico, es bastante característico. Esta investigación, que desde luego marca un hito, porque nunca se había hecho un estudio tan pormenorizado y tan científico en esas parafonías, en esas voces, que son voces que perfectamente responden con una coherencia absoluta. Son voces que razonan, que en definitiva tienen una inteligencia. 2:26, ¿qué dice nuestro público? Pues vamos a ver, hay algunos que les da mucho miedo esto de las psicofonías. Raquel Serra dice, no sé, el tema de las psicofonías no es algo que me convenza. Estoy por poner una grabadora en mi casa del pueblo, que estamos a 300 metros de un cementerio del siglo VI y a medio kilómetro de uno actual. Bueno, si sería sale algo. Psicofonía de las de toda la vida, ¿no? En contraste con estas, que estas yo no sé si dan realmente miedo, porque son tan asépticas y tan frías que yo no sé si la palabra sería miedo, ¿no? Les además, falta ese calor. Cuando no están en tu idioma también. Claro, pierden. Pierde mucho. Aquí lo que es extraño es la historia alrededor.
Dácil Pérez dice, vaya miedo, menos mal que mis perros duermen conmigo, que si no me muero con las psicofonías. Elkin, una cámara anecoica que aísla del sonido o que aísla también de las radiofrecuencias. ¿Y qué pasa con el resto de ondas del espectro? ¿Obtuvieron los mismos resultados utilizando distintos tipos de grabadoras? Porque si no lo hicieron es poco probable que se tratase de ondas sonoras propiamente dichas. Creo que habría que profundizar un poco más en el estudio. Bueno, pues estas cámaras, digamos, Javier, Santi, aíslan completamente cualquier posibilidad, ¿no? Tú entras, como muy bien ha dicho Javi, tú entras con tu teléfono móvil y automáticamente se te va toda la cobertura, no recibes absolutamente nada de fuera. Y efectivamente el sonido ni entra ni sale, es decir, están equipadas para eso, ni radiofrecuencia ni sonido de ningún tipo. Están además construidos con hormigones especiales para que no entre ningún tipo de sonido exterior. Bueno, están aislados completamente lo que son los laboratorios. Otra cosa es el equipo que lleven aparte de esos laboratorios. Laura dice, madre mía, escuchando Milenio 3 me he echado la manta por lo alto de la cabeza del miedo con las voces. Darbosh, la segunda se escucha un poco más clara y la piel de gallina se acentúa. Mireia dice que ha tirado los cascos a la otra punta de la cama, que le da mucho yuyu. Y nos dicen también, bueno, nos felicitan a todos el año, gracias por estar ahí. Dice Noel que nos sigamos con este tema, que se nos va la audiencia. Bueno, vamos a ir terminando porque es verdad que yo no pensaba, estamos tan acostumbrados a muchos temas, pero bueno, esto tiene algo... Hay un último detalle que es de novela de Dan Brown, que es la Universidad de Saybrook, que es la que patrocina, parece ser desde Estados Unidos, todo esto. Sorpréndeme. Saybrook es una universidad muy heterodoxa, es decir, es una universidad pequeña y tiene en su currículum académico pues cosas tan curiosas como uno de los poquísimos doctorados. Es un doctorado, o sea, no es una cosa de un cursito de nueva era, vaya, es un doctorado como Dios manda en medicina psicosomática, es decir, donde van los médicos a aprender a curar el cuerpo a través de la mente. Es decir, digamos que tienen una apertura hacia otras temáticas y hacia otras posibilidades bastante más grande que en otras universidades más ortodoxas. Pero entonces, ¿por qué no mandan a nadie de su universidad a estos experimentos? ¿No? Bueno, porque, hombre, yo si estado, pongo el dinero, me gustaría han estar estado para ver... supervisando, ¿no? Al parecer, algunos de los especialistas, algunos de los que se han nombrado son clásicos de la investigación de estos temas, ¿no? Sí, y están un poco en la red de, digamos, corresponsales y relaciones que tiene Anabela Cardoso y su equipo de investigación en Vigo desde hace muchos, muchos años. Otra cosa que también hay que subrayar en esta historia es que Anabela Cardoso, en estas décadas de trabajo, en esta constante búsqueda de comunicación con esas voces directas a través de radiofrecuencias o también a través de las psicofonías tradicionales, ha obtenido, digamos, un paisaje del más allá del que no hemos hablado y que es bastante curioso. Ella habla, por ejemplo, de que todas estas emisiones, digamos, o todas estas voces nos llegan desde un lugar al otro lado de la vida que ella llama la estación Río del Tiempo, y de donde vendría toda esta fuente de comunicación. Por lo tanto, y creo que esto es importante subrayarlo, cuando ella acude a la Universidad de Vigo en los meses de verano, es decir, en el año 2008-2009, ella tiene acceso a salas de grabación en los meses de julio y agosto. Cuando ella acude a ese lugar, acude ya con un background, con una mochila de experiencias previas, donde ella actúa casi como medium, de alguna manera. Como les pasa, por cierto, y les ha pasado a todos los investigadores científicos, sin duda, que se han metido en el tema de transcomunicación y psicofonía. Yo no sé qué tiene, pero nunca ha salido de esa espiral, ¿eh? Exactamente. Han quedado atrapados de por vida. Bueno, pues Anabela está en esa espiral, evidentemente, en ese torbellino que yo entiendo que es fascinante y seductor, pero también, en fin, lleno de confusiones y de claroscuros. Evidente. Y hay que tener muy presente el tipo de personalidad, por lo tanto, que ha presidido estas investigaciones. Sí se ha hecho con el máximo rigor posible, pero evidentemente no se ha hecho con una intención claramente universitaria. Es decir, la Universidad Española no ha estado ahí implicada en absoluto, vamos. Es curioso, Javier, porque es otro tema que alguna vez hemos rozado. Jürgenson, Raudive, Argumosa. Sí. Todos se han dejado algo más que el tiempo, muchas veces el dinero, Sinesio Darnell. Algo debe ocurrir o en la mente humana o con ese fenómeno, que todos los investigadores que hemos conocido se han ido metiendo, encerrando en sí mismos en ocasiones,
y casi estableciendo un diálogo. Es decir, es un delirio humano. Cualquier sonido lo interpretan ya como psicofonía, o realmente están en un umbral que no entendemos y están obteniendo pruebas de algo que está pasando. No sé, pero todos han acabado de alguna forma de la misma manera. Sobre todo cuando esas psicofonías o supuestas voces del más allá empiezan a nombrarlos, ¿no? Empiezan a interactuar y a decir su nombre. Es entonces cuando muchos de ellos creen que hay un diálogo lógico entre lo que preguntan, y cuando se refieren a ellos y cuando dicen que dicen cosas personales de su vida que nadie sabe, es normal que también lleguen a obsesionarse con esas respuestas. Imagínate el impacto emocional, claro, que es eso, estar durante meses, porque las psicofonías no salen la primera vez que uno pone la grabadora en marcha. Muchas veces es un proceso de semanas, meses o años, y que de repente, después de esas esperas, de esas horas de escuchar el ruido blanco que hablábamos antes de las cintas o de las grabaciones, buscando un requiebro en el sonido, un cambio de tonalidad, una anomalía, que esa anomalía te mencione por tu nombre, en fin, tiene que ser impactante. Ahora mismo, escuchando a Javier y a Carmen, yo he pensado, ¿estarán en algún tipo de estado alterado de conciencia los investigadores que se meten en esto? ¿Estarán abriendo su parabólica de una forma poco convencional? Lo ha dicho Javier perfectamente, y es que lo he visto. Horas de grabación. Tenemos el caso, por ejemplo, ahora actual de Pedro Amorós, que de alguna manera es el último representante. Hay más, ¿no? Pero que no han abandonado el tema. Les podrá gustar más a unos, menos a otros, pero no ha abandonado el tema, sigue investigando, y muchas de las grabaciones las acaban teniendo en su estudio, en su casa. Ya no van a lugares. El fenómeno se les ha aproximado. Ellos se han abierto al fenómeno. Están en un estado alterado de conciencia. Hay una especie de trance del cerebro en esas horas de grabación de espera. ¿O es toda una enorme confusión de personas que se obsesionan y escuchan cosas? Claro, aquí yo creo que la gran clave es que si esto ha tenido hermetismo científico de alguna forma y se han grabado esas voces que estamos escuchando, pues hay algo muy interesante. ¿Queréis apuntar algo, Javi, antes de escuchar las dos últimas psicofonías, que son las más claras, por cierto? Sí, es curioso que las últimas páginas del estudio, además, son unas tablas que están dedicadas precisamente a mostrar algunos ejemplos de voces que se han captado, y sí que se especifica en estos ejemplos el modo en que se han captado, si es fácil de escuchar o no, es decir, pues la calidad de alguna forma analizada en estas tablas. La primera columna te explica quién las capta. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, Luisa y Ana Cardoso. Luego dice ejecución, y por ejemplo hay algunas en las que sí se especifica que es en contaminación acústica controlada. Luego te habla también del volumen, si es inteligible, como decíamos, y si responden a alguna pregunta. Y en esta tabla concreta hay una que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que dice que este grupo de personas había preguntado, esta vez en los estudios Metrópolis de allí, si estaba escuchando Constantin Raudive, y parece ser que la voz que sigue a esa pregunta y dice claramente, está en el estudio. En inglés directamente, dentro del trabajo de Neuroquantology, de verdad que impresiona, ¿no? Voces grabadas, datos, lugar, operadores, fecha, 17 del 6 de 2008, ejecución, ruido, traducción, suficiente, insuficiente, inteligibilidad, cómo se entienden. Es decir, ver esto en formato de trabajo, yo nunca lo había visto. Y un detalle extra, prácticamente todas las grabaciones se obtuvieron entre las 19 y las 21 horas, en el umbral entre la noche y el día, porque según Anabela Cardoso, ese es el momento en el que estas voces se manifiestan con más facilidad. Y fíjate, ¿sabes lo que tenían también en cuenta? La luna. ¿Era un factor? Sí, cuando las psicofonías se obtenían en días de luna llena o cuando no, y parece que en días de luna llena se obtenían más. Bueno, esto es de los temas más raros que hemos tocado nunca. La conjunción de elementos, la financiación de la universidad extranjera, los científicos que están vigilando, técnicos de electroacústica, cámaras acorazadas y voces. Bueno, podemos terminar con las voces, ¿no? Documento número 8. Algo así como un sueño mío, Javier. Sí, esta dice, é un sueño meu,
es un sueño mío, y también es una de esas de las más claras que hemos escuchado en todos las que han obtenido, en esas más de 200 psicofonías registradas. Hay que agradecer, lo primero, a la propia Anabela Cardoso, su amabilidad, la disposición. No hay hermetismo, que muchas veces ocurre no en la psicofonía, sino en la propia investigación, que luego se cierran en banda y no quieren divulgar en absoluto en otros ámbitos, ¿no? Aquí hay claridad, que también hay que agradecerlo, sea lo que sea esto. Yo creo que es un auténtico placer, ¿no? Y un premio para todos los oyentes en el periodístico estar escuchando esto, y luego cada uno que opine, claro. É un sueño meu. Escuchamos. Bueno, eso es una voz, o sea, vamos a repetirlo. Sí, pero esta es más psicofónica, tiene la voz más... Sí, metálica, ¿no? No metálica, es... Cantarina, ¿no? La cantarina, sí, esas psicofonías de... Casi todas son así, ¿no? La cantarinez argumosiana. Sí, de alguna forma, es decir, ese final que es como... Hay que se alarga. Hay que hacer un hashtag con cantarinez argumosiana. Cantarinez, he dejado un término para los anales, ¿eh? Cantarinez argumosiana. Sí, porque los viejos maestros nos enseñaron elementos concretos, ¿no? Códigos concretos que decían que las voces eran como cantarinas, ¿no? Como... no es una voz normal, que habla normal. Y esta es verdad, como dice Carmen, que se parece. Es un sueño meu. Bueno, pero si esto de verdad está grabado en esas condiciones, a mí me parece muy sorprendente. Escuchamos. Y es verdad que parece una frecuencia, ¿no? Que parece alguien que está hablando desde algún lado de una radio, ¿no? Siguiente psicofonía. Se habla de, fijaos qué curiosos, edificio do tempo, estructura do tempo. Algo así, ¿no, Javi? Sí, en castellano sería es el edificio del tiempo, es el hemiciclo del tiempo, precisamente como hablábamos, ¿no? Parece que todas tienen un sentido trascendental que no tienen otras. Eu edificio do tempo, e hemiciclo do tempo. Eso es lo que vamos a escuchar en esta voz captada también por Anabela Cardoso. Pero esta es una frase grande, es una frase hilada. Aquí lo que no duda es que son voces. Son voces que se han metido en una frecuencia que desconocemos. Escuchamos. Es que parece una conexión con un radioaficionado, con la película Frequency, Lo que pasa que Anabela, antes lo ha dicho en un corte, siempre son respuestas a preguntas, con lo cual tienen un sentido lógico. Si fuera una transmisión, te contestarían cosas inconexas y que no tendrían nada que ver con la pregunta formulada. Interesantísimo, porque aquí parece que hay una respuesta a una pregunta sobre algo, ¿no? Y entonces ese algo responde como en las psicofonías clásicas. Hay que escuchar la conclusión de Anabela Cardoso después de estos trabajos que abren un mundo muy raro, que oyemos, ojalá, ¿no? Ojalá haya algo de autenticidad científica en todo esto, pero como decía Santiago Camacho, todo es como muy de novela. Aquí lo hemos contado limitándonos a que tengáis toda la información. Conclusión de la principal promotora y vector de este extrañísimo estudio reciente. Una conclusión que te puedo dar es el soporte acústico, cuanto menos explícito, cuanto menos amplitud tuviera, más débiles fueron las voces, lo que quiere decir, una cosa que se sospecha desde siempre, que las voces son moduladas en el ruido ambiente. Y entre esas últimas conclusiones que de alguna forma cierran este interesante artículo, ¿no? Y esta investigación, hablan también, aparte de que esa amplitud de las voces parece estar relacionada con el ruido de fondo, dicen que la contaminación acústica efectivamente es clave para poder captar estos sonidos, que estas voces se benefician o se aprovechan de ese ruido de fondo y también cuando hay especialmente situaciones caóticas produciéndose en el momento de la grabación. Y finalmente dicen también pues que esas voces eran mucho más claras, especialmente claras, cuando se producía en ese momento un diálogo entre dos o más personas. Muchas de las grandes psicofonías, es curioso, ocurren de fondo en un diálogo. Nos ha pasado a nosotros, es decir, nos ha pasado en ocasiones, ¿no? Y en viajes y en una conversación principal, por debajo, como contaba Javier Sierra, de esos primeros experimentos de Jürgenson, otra voz. Ese libro, ¿no? Voces sin rostro, o El misterio de la psicofonía, de Sinesio Darnell, el primero que sale en España, que impresiona por estos temas, tenía una especie de subtítulo tremendo, ¿no? Alguien nos responde desde algún lugar en el tiempo y el espacio. Bueno, y seguimos con las mismas incógnitas. Esto puede ser un paso más
El misterio está en los investigadores. Como decía Javier también, hay investigadores que llaman especialmente este fenómeno, y ese fenómeno se manifiesta sobre todo con ellos. Ciencia o estados alterados de conciencia, o son lo mismo, o se unen en algún lugar. Es un mapa muy interesante, un mapa apasionante, y lo hemos contado. Ojalá podamos saber un poco más. Desde luego que esto nunca había ocurrido en nuestro país. Es un paso más. Mientras las personas normales hacen cosas cotidianas, en determinados puntos del planeta hay individuos creyendo que el sueño de Frequency de la película es real, que utilizan aparatos, utilizan muchas veces sus propios medios, hay que decirlo, y con obsesión, confusión o verdad están intentando trazar lo que quisieron todos los chamanes y sacerdotes de todas las grandes culturas, contactar con el otro lado. Desde luego, Javier, desde luego, Santi, es una gran novela, ¿eh? Si alguien coge todo esto y lo transforma en novela, diríamos qué gran obra, qué imaginación, y está pasando. Una novela que podría arrancar con Edison, que ya hizo sus esfuerzos por comunicarse con el más allá, o con Guillermo Marconi, el padre de la radio, que también vio la potencialidad de su hallazgo en la búsqueda de respuestas para la gran pregunta de ¿después qué? Todos los grandes hombres que se han metido en el tema de la electroacústica de alguna forma, los grandes inventores, han querido trazar ese puente. Esto es una muestra de esa proximidad entre las dos orillas. Bueno, seguramente iremos contando todas las noticias. Vamos ahora con otra que también es de novela y trae Santiago Camacho. Os va a sorprender, lo va a contar a su forma, con su clásico piano. Pero antes, una noticia breve muy interesante. En Argentina hay una gran polémica. El avión presidencial y un extraño acompañante. Desde la semana pasada los aficionados al misterio en Argentina no hablan de otra cosa. El pasado 20 de diciembre la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, fue llevada al aeropuerto Norberto Fernández de Río Gallegos para pasar las fiestas navideñas en esa región del país. El aterrizaje del Tango 01, el avión presidencial, fue seguido y filmado por multitud de curiosos, entre ellos un aficionado al tema ovni llamado Javier Sofía, que al revisar su grabación después en casa descubrió que el vuelo de la presidenta había sido vigilado de cerca por un intruso aéreo no identificado. De momento no hay reacciones oficiales a este episodio, aunque numerosos medios de comunicación argentinos e internacionales comienzan a hacerse eco de una información que ha saltado en estos últimos días. Y ahora a las 2:45, como si fuésemos una gigantesca radio antigua, conectamos con ese universo propio de Santiago Camacho. Nos ha hablado de objetos, de uno muy concreto, de uno que abre las puertas de un mundo absolutamente desconocido. Santi. Sucedió el pasado Halloween, en las vísperas de Halloween. Julie Keith es una honrada madre de familia de Portland, Oregón, estadounidense, que se disponía a celebrar la fiesta como hacía todos los años, pues comprando en el Kmart de las afueras de su ciudad disfraces para sus hijos, decoración más o menos macabra para su hogar, y cuando llegó allí pues se encontró lo que nos encontramos todos cuando vamos a comprar decoración navideña o cualquier otra cosa, que la práctica totalidad de los productos que allí se vendían eran de fabricación china, lo cual no le importó gran cosa porque además venían muy a precio, y bueno, pues llenó su carrito de calaveras, ataúdes de plástico, esqueletos, murciélagos, etcétera, etcétera. Y se iba tan contenta a su casa, y allí llegó cuando precisamente abrió un gran cajón que contenía ataúdes de plástico que pensaba colgar en el porche de su casa. Una de las cajas, aparte del ataúd, tenía una nota que decía así: Señor, si usted ocasionalmente ha comprado este producto, por favor, reenvíe esta carta a la Organización Mundial de los Derechos Humanos. Este kit ha sido hecho en el campo de trabajo de Mansajía. La gente trabaja 15 horas sin descanso, sin festivos. Hay torturas, golpes y castigos inhumanos. Estamos encarcelados sin juicio. Daba muchísimos detalles. Es una nota de un folio, escrita a bolígrafo, con algunos caracteres en chino para dar la localización exacta y la nomenclatura exacta del campo de trabajo donde se hizo aquello, concretamente en la unidad 8, departamento 2 del campo de trabajo de Mansajía, en la provincia de Shenyang, en China. Allí esa persona detallaba que lo que eran realmente esclavos,
prisioneros políticos que habían sido encerrados sin ningún tipo de juicio, sin sentencia, por un tiempo indefinido, y que eran obligados a trabajar fabricando todo tipo de objetos para su posterior exportación. Y bueno, detallaba además que muchos, él no, el autor en concreto no, pero que muchos de los internos allí eran miembros del culto Falun Gong, que una doctrina espiritual que está muy perseguida en China, y pedía por favor eso, que una organización humanitaria tomara nota de aquello y de los abusos que se estaban cometiendo. De hecho, el Human Rights Watch International está ahora mismo investigando el asunto, recabando la cooperación del gobierno chino para ir a ese campo de trabajo en concreto a ver qué tipo de condiciones están allí los internos. Pero esa nota, ese extraño pasajero, tanto a Julie Keith como a nosotros nos ha abierto las puertas a un mundo extraño, a un mundo que no sospechábamos, y es el mundo de la esclavitud en nuestros días. Porque claro, muchas veces vamos a un museo, vemos una película y vemos pues la gente encadenada, vemos los azotes, vemos el trabajo agotador y decimos, bueno, hace 2 siglos, hace 1 siglo, pero ahora sigue sucediendo eso, ahora sigue sucediendo eso. Incluso en ámbitos que no nos podemos ni imaginar. Hay campos de reeducación en China, hay campos de trabajo forzoso, pero uno se puede imaginar que, bueno, como el autor de esta nota, pues se dedican exclusivamente pues a fabricar cosas, quién sabe si a picar piedra en alguna cantera. ¿Te puedes creer que hay esclavos trabajando en juegos de ordenador, en juegos multijugador, dedicándose a recolectar oro, a recolectar dinero, a recolectar objetos mágicos para luego venderlos por internet y obtener un producto? Gente que es obligada a jugar horas y horas y horas, a hacer subir su personaje, porque también si consiguen un personaje de muy alto nivel también se puede vender en el mercado de internet a un alto precio, a un jugador que no quiera hacer ese esfuerzo. Eso fue lo que denunció Louis Dalí al gobierno, al periódico británico The Guardian. The Guardian sacó hace unos meses la historia de este hombre que había pasado 3 años internado en un campo de trabajo y que su misión era jugar concretamente a World of Warcraft y obtener, hacer subir de nivel a personajes que luego eran vendidos por internet por los propios guardianes de la prisión, que conseguían precios exorbitantes de cientos de yuanes, que a su vez son cientos de dólares, que en China es muchísimo dinero. Y bueno, pues aparte de todo, pues si alguien no conseguía la cuota de oro, si alguien no conseguía que su personaje subiese lo suficientemente rápido, se enfrentaban a palizas que eran dadas con mangueras de plástico. 2:51, Santiago, no hablamos de leyendas urbanas. No, esto, vamos, existe el artículo de The Guardian, el nombre de Louis Dalí ya te avisan los periodistas que es supuesto, que es un hombre que está refugiado ahora mismo en Gran Bretaña y que por razones de seguridad no quiere revelar su verdadera identidad. Y The Guardian es un medio que contrasta lo suficientemente sus fuentes como para que no dudemos de él en este caso. Y entonces estamos hablando de esclavismos de nuevo cuño, de alguna manera. Cibernético, ¿no? De alguna forma. Sí, o sea, hacer a la gente... Tú imagínate algo que es un placer y que es el hobby de millones de personas, convertirlo para alguien en su castigo eterno, tenerle jugando 18, 20 horas diarias, darle el descanso mínimo y volverle a poner otra vez delante de la pantalla del ordenador, delante de la pantalla de la consola. Pues como eso, hay muchísimos ejemplos en el mundo. El caso de la nota, y esto no lo voy a dar como verídico porque me falta el suficiente contraste, sí se habló hace unos meses de que algo parecido sucedió en España. Concretamente, una persona que también parece ser que lo puso, en este caso, se puso en contacto con Amnistía Internacional, se encontró en un bolso una nota en chino. En este caso hubo que traducir la nota porque estaba escrito en caracteres chinos. La nota de Estados Unidos estaba escrita en inglés
Y la nota, la tengo aquí, venía a decir la traducción: queridos amigos, cuando están usando estos bolsos, ¿saben dónde están hechos? Los bolsos vienen de una prisión china. Como prisioneros trabajamos 19 horas al día. No tenemos tiempo para descansar, no tenemos mucho para comer y mucho menos tenemos derechos humanos. No hay libertad aquí dentro, solo tareas de día y noche sin parar. La nota escrita a mano en chino en un bolso que se vende como material de lujo o de imitación, da igual, ¿no? Pero es un poco, no se sobrecoge, ¿no? Está enseñando Santi el papel y de verdad que pone los pelos de punta, ¿no? Y te imaginas esa gente en grandes prisiones, y es campos de reeducación, Santi. Ya, en fin, escalofría un poco, ¿no? Sí, pero la terminología. Pero parece que estamos, porque no parece que nos estamos centrando exclusivamente en China, a día de hoy la esclavitud es un fenómeno mundial. La propia ONU estima que esclavos o semiesclavos hay, agárrate a la mesa, a día de hoy casi 250 millones de personas. Es muchísima gente. Si hablamos de esclavitud sexual, tenemos a diario en nuestros propios telediarios operaciones de la Policía Nacional liberando a mujeres que han sido traídas a este país de las formas más variadas. Pero fíjate que el Departamento de Estado de Estados Unidos dice que, por ejemplo, en un país como Sudán hay 300.000 esclavos hoy en día. Esclavos a la vieja usanza, esclavos de cadena, de látigo, de picar o de trabajar en un campo, esclavos que son capturados de las tribus negras del sur del país, que son conducidos a las capitales o a los campos de cultivo, se les dan nombres musulmanes, se les adjudica un amo y pertenecen a ese amo para toda la vida. Es decir, esclavitud al más puro estilo de las plantaciones sureñas que vemos en las películas. Eso pasa hoy en día. Y me queda un último apunte que quizás es el más terrible. Claro, cuando había esclavos no había una cosa que hay ahora, que son los trasplantes de órganos. En Pakistán, posiblemente en China, se cree que incluso en Egipto, hay criaderos de personas. Hay gente que captura, secuestra esclavos, que los tiene guardados en una granja, en una nave industrial, en unas condiciones pésimas, y que cuando aparece en esos países que se han convertido en mecas de los trasplantes previo pago de su importe, pues cuando aparece un donante, o sea, un receptor compatible, porque se les hacen los pertinentes análisis, esa persona se le extrae el órgano y posiblemente muere en el proceso. Empezábamos con una nota en un ataúd y hemos abierto las puertas realmente de un mundo tenebroso como pocos. En fin, que ha sido como siempre un auténtico placer. Santiago y Javier como dos pilares absolutamente fundamentales. Ahora después, en la siguiente hora, repasaremos algunos momentos interesantes del 2012. Sí me gustaría preguntaros, compañeros, para vosotros, aunque sea brevemente, ¿cuál va a ser la noticia? ¿Cuál va a ser el tema? ¿De qué se va a hablar? ¿A qué va a haber que prestar especial atención? Hagamos un poco de profecía, aunque sé que es muy difícil. En vuestra opinión, expertos como vosotros dos, pocos, ¿de qué se hablará seguro en Milenio el próximo año a nivel de misterio y de investigación de nuestros temas? En mi campo hay un tema que va a ser clave. 2013 es el 50 aniversario del asesinato de Kennedy. Va a ser un año posiblemente monográfico en el campo de la conspiración sobre ese tema. O sea, que todavía quedan cosas por contar. Quedan muchas cosas por contar, y alguna la ha contado un español y andamos detrás de él para que nos la cuenten estos mismos micrófonos. Javier. Hay muchos campos que se abren delante de nosotros, pero yo creo es más una intuición que una certeza racional. Yo creo que se va a hablar mucho de ovnis, fíjate. Hemos cerrado un 2012 donde la actividad ha crecido en muchos lugares. Acabamos de dar la noticia de ese extraño objeto que acompañó al avión presidencial en Argentina, y tengo el pálpito de que va a ser un año donde recuperaremos esa vieja emoción. Bueno, pues hablando de vieja emoción, hay un momento, solo puedo decir eso, Javier, hay un momento que luego repasaremos en que vieja emoción, ovnis y Javier Sierra es como una triangulación, ¿eh? Ocurrió en el 2012, lo contaste en el 2012 por lo menos. Bueno. Es tu encuentro, tu bautismo con los ovnis.
Oh, ¿te cielos. acuerdas? Lo Claro, recuerdo. uno de los momentos del 2012 que luego repasaremos con Diego Marañón. En fin, Santiago, Javier, que ha sido un auténtico honor, un año más, es el año clave, ¿no? El año simbólico, el año ese que veíamos tan lejano cuando empezábamos en nuestros temas, ¿no? Pero que ya se asomaba a las portadas de las revistas, a los cuadernos de investigación, y lo hemos vivido juntos y ha sido un auténtico honor hacerlo aquí, siempre en este flanco. Para quien no lo sepa, Santiago Camacho se pone casi en la esquina, allá al lado, casi en la tiniebla, más en la tiniebla, y Javier y yo casi compartimos este foco, no quiere decir nada, ¿no?, de luz y sombra, como estábamos contando, pero desde luego es una formación absolutamente clásica, y yo creo que clásica para la radio española, y que además el público ha sabido agradecer de muchas formas, ¿no? Yo creo que sois, como decía, dos pivotes, ¿no?, absolutamente esenciales, con vuestra personalidad propia. Y yo creo que las personas que nos siguen, y vamos a lanzar, quiero que luego hablemos mucho con nuestros oyentes, vamos a lanzar también la idea de que a veces habrá que tocar temas quizás sensibles, porque creo que vuestra opinión es importante en este momento de las cosas, en este país, ahora, porque hay gente que necesitamos que nos ilusione y nos reilusione. Santi, Javier, un honor. Feliz año, amigos. Con la mirada puesta en el horizonte luminoso que nos espera en 2013. Claro Seguro que sí. Gracias, Javier. Feliz año, Iker. Gracias, Santi. Y nosotros, si queréis, hablaremos de cosas, repasaremos con Diego Marañón algunos de los impactos, solo algunos, claro, del 2012, y también vamos a hacer una especie de resumen personal. Queremos recibir todos vuestros contactos, todas vuestras informaciones, todos vuestros mensajes en Facebook, Nave del Misterio, en Twitter, en Google Plus, y también milenio3 con número @cadenaser.com. Y enseguida, después de las noticias, después de toda la información de lo que pasa en el mundo, regresamos.